Mira, Pedro pone que no es capaz de poner el audio ni el vídeo. Buenos días, Begoña. Buenos días. A ver. Buenos días. ¿Quién usa iPad? Yo. Ya casi Este estamos. Pedro, a ver si podéis ayudar a Pedro, que dice que está con el iPad y que no puede poner ni el vídeo ni el audio. Dile que, Ahora mismo. que Arriba. toque en el centro del iPad y le sale a la izquierda lo del audio y el vídeo. A ver si... A ver. Chateale. Hola Sol, hola Hola, Begoña. Sol. Hola Gonzalo. Buenos días. Buenos días. Gonzalo, te sale la Virgen delante tuyo. No, Gonzalo está en el cielo ya, o sea, Gonzalo ya está en otra dimensión. Si supierais lo que está cayendo aquí, Yo Esto sí. es una reunión virtual con el cielo. pero aquí está diluviando. Pues como toca en esa tierra. La que no logra conectarse es Pilar, no sé qué le pasa, que está queriendo, pero no entra su... Ahora. Elena. Desde otro lado. Vale, Pedro, ya te lograste conectar, muy bien. No, me conecto a través del teléfono porque con el iPad no. Vale, muy bien. De Bueno, hecho, Pedro, el iPad se te ha quedado enganchado. Ahí pone Pedro. ¿Cómo dices? Hay un participante que se llama Pedro, pero que sí, que que está en Sí. negro. estás dos veces, ¿no? ¿O qué? Sí, Sí. porque quería conectarme con el iPad Ah, para pues igual trabajar el otro con... lo puedes quitar. Sí, ya lo he quitado ya. Vale. Uy, madre. Vemos con el uniforme. Hola, Pedro. Mona, por Dios. Hola, José Luis. ¿Quién es el 89857222153 que no se le ve ni se le oye? Pues no lo sé. Muy largo ese Un número, ¿no? intruso. Oye, que somos un montón. Somos un montón, sí. No, pero hay, Está Sor Paula. ¿no? A lo mejor es Sor Paula ese. Buenos días. No me permite, dice María Pilar. Dice que no, en WhatsApp que no le permito. Ah, ya está José Luis. Hola, José Luis. Hola, Tania, ¿cómo se llama? Feliz domingo. Igualmente. Hola, hola. Igualmente. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Antonio, Sí, ¿cuándo vamos a empezar las Eucaristías en Loeches al público? pues yo creo que cuando permitan aquí la fase 1. Claro. Hola, Belén. Anda, sí era buenos Belén. días. Por fin sabemos quién es ese número tan raro. ¡Qué lujo! Hola, Belén. La que no logra conectarse es Pilar. Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿eh? Son las Sí, 9:06. Elena, muy bien. Bien, pues si os parece, iniciamos con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora Y en la hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Bien, pues no quitéis todavía el vídeo y el audio y vamos a iniciar con un pequeño coloquio, ¿eh? Vale. Bueno, lo primero es comentar que el curso es muy corto para lo que significa la materia de acompañamiento. En teología se ve durante todo un semestre, 3 horas cada semana, y nosotros vamos a tener solo 4 horas. Entonces, esto es solamente como digamos, como una toma de conciencia de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, hemos hablado de una introducción de la importancia de este tema
hemos dicho que todos necesitamos acompañamiento, que todos podemos ser acompañantes desde el bautismo. Hemos partido como de esa premisa. Y en la clase hemos visto también, en la primera clase, en la segunda, perdón, la persona del acompañado. Y hemos hablado pues de esa dimensión antropológica de barro y tesoro que conlleva nuestra vida. O sea, todos somos frágiles, todos somos vulnerables, todos tenemos nuestras heridas y nuestro proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del acto de acompañar y el próximo día del acompañante. Pero yo os quería preguntar qué inquietudes tenéis sobre este tema en base a lo que hemos ido hablando, para poder, como tenemos poco tiempo, también para poder ir más al grano. ¿Tenéis alguna inquietud concreta sobre este tema? ¿O qué preguntas, dudas os surgen? Más que inquietud, también oportunidades. Sí. Porque muchas veces uno no hay, por ejemplo, en las parroquias, pues a lo mejor no encuentra uno, no hay un catálogo de cuestiones donde uno pueda acceder. Vale, este es un tema importante, Antonio. La dificultad de encontrar una persona adecuada. Ok, ¿qué más? Pero ¿tú te refieres para acompañar o para que te acompañen? Para todo, no, estoy hablando de preguntas generales que tengáis ahora al inicio de esta clase. Yo estoy interesada en el acompañamiento por el grupo de pastoral de la salud que tenemos en la parroquia y acompañamos a personas mayores. Vale, fenomenal. Antonio, perdón, Sí. ¿vas a grabar la clase? Estoy grabando, sí. Pues estás grabando. Muchas gracias, ya estoy grabando. Hola a los que habéis llegado, los últimos. A Jessica, José Luis, María del Pilar, por fin te lograste conectar, qué bien. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Perdón el retraso. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería señalar, cuando se hace el acompañamiento, porque yo también he sido acompañado, a mí me surgen dudas de qué actitud tener con la persona. Tiene su técnica, tiene su tacto, tiene su forma de empatizar con ella. Tiene que haber una serie de consejos y de pautas buenas, pues a lo mejor de hablar poco, de escuchar, de crear confianza. Tiene un sistema para que sea eficaz y se pueda abrir y dé frutos. Vale, vamos a hablar sobre eso, José Luis, en esta clase. Elena. Pues yo creo que hay veces que nos convertimos en acompañantes sin saberlo no sé, porque hay gente con mucha necesidad y si no nos damos cuenta ya estamos acompañando a gente. Y a mí lo que más me preocupa es saber lo que no tenemos que hacer, más que lo que tenemos que hacer. Vale. Meter la pata, ¿no? Vale, vamos a responder hoy a eso también. Sol. La frecuencia del acompañamiento. Frecuencia. Perfecto, no lo había apuntado, pero lo podemos comentar. ¿Algo más? Bueno, pues empezamos, si queréis, a responder algunas preguntas. Yo voy a partir de los apuntes que tenemos. Siempre comento que yo los apuntes que construyo son un poco mezcla de artículos, libros, o sea que no, generalmente no hay nada nuevo, digamos. Un segundo. Ok, entonces, digamos que es un poco copy-paste, no son apuntes como para luego divulgarlos por ahí, sino para vosotros. Bien, entonces, lo primero del acompañamiento espiritual es comentar que ya dijimos la importancia, decir que es una conversación de dos personas, en la que se intenta buscar la voluntad de Dios sobre la vida de una de ellas, ¿no? O sea, yo a una persona que me ayude con acompañamiento espiritual y lo que estoy pidiendo es ayúdame a buscar la voluntad de Dios sobre mi vida. No se trata tanto de ayúdame a sentirme bien psicológicamente o a tener paz solamente, sino ayúdame a buscar la voluntad de Dios sobre mi vida, ¿no? Normalmente se utiliza pues lo que se llama la entrevista, que es un momento que tiene que ser como concreto. O sea, el acompañamiento espiritual no es estar hablando todos los días por teléfono y todos los días compartiendo la fe y la oración, no.
Normalmente se practica con una entrevista en la que, pues eso, hay una persona que es el acompañante y otro el acompañado, y en la que se da un tiempo. No es estar hablando toda una tarde, nos vamos al Palasarrio, nos vamos a Sierra Nevada y nos vamos de excursión y ahí hablamos de espíritu. Eso no es acompañamiento, eso es otra cosa, ¿no? Entonces es una entrevista que está circunscrita en un momento, en un espacio, en un tiempo, respondiendo a la pregunta de Sol. Pues el acompañamiento pues depende del proceso. Ahora vamos a ver de una serie de cuestiones que depende, pero pues no sé, yo he visto que en muchos directores espirituales pues hablan de un mes, 2 meses, ¿no? O sea, no hace falta estar, porque el acompañamiento va a necesitar también como un estar atento a la propia vida y se necesita tiempo, ¿no? Entonces, es una entrevista, es una conversación de 2 personas que tiene un fin espiritual, claro. Un fin espiritual que es ayudar al camino de santificación. Se puede formular de formas distintas, ¿no? Ayudar al camino de divinización, de unión con Dios, a la configuración con Cristo. Eso es como el fin propio, el objetivo propio, pero tiene también como objetivos particulares, objetivos parciales, ¿no? Ayudarse a conocer personalmente, el conocimiento propio, la aceptación, la sana autoestima, la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Hay personas que necesitan un camino para aprender a tomar decisiones, ¿no? Tienen muy herida su voluntad, ¿no? El conocimiento de los caminos espirituales, porque la vida espiritual tiene sus procesos, sus dinamismos. También el diablo, digamos, tiene sus dinamismos para engañarnos, ¿no? Pero, digamos, hay un fin claro que es la unión con Dios, la santificación, el poder vivir nuestra vocación al amor. Y hay fines concretos como el conocimiento, el poder vencer también nuestras pasiones, el poder aprender a vivir más según el Evangelio, ¿no? Entonces, dicho esto, comentar que hay 2 formas, digamos, 2 motivaciones para buscar un acompañamiento espiritual. Una, la que nos motiva a algo puntual, ¿no? Yo tengo un problema y lo quiero compartir con alguien que me ayude como a dar luz, ¿no? Entonces, lo primero es como un acompañamiento ocasional. Yo busco hablar con una persona o bien para aprender a orar o bien para alguna pregunta que me atormenta en la vida espiritual, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tengo escrúpulos, pues pido a una persona que me ayude en ese punto, ¿no? O para resolver una dificultad interior o exterior, o un problema en las relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, muchos matrimonios casi siempre vienen cuando hay un problema en el matrimonio. No, la vida espiritual no les motiva nada hasta que no tienen un problema en el matrimonio, ¿no? O por un duelo, alguien que ha perdido a alguien, a algún ser querido, y entonces está totalmente desolado. O cuando se quiere hacer un discernimiento sobre algo concreto, ¿no? Pues estoy en un proceso, pues, que no sé si divorciarme o no divorciarme, tengo un problema grandísimo con mi hijo, no sé si echarle de casa. A veces es con problemas y con discernimientos concretos. Y también el discernimiento vocacional puede ser como un discernimiento puntual, ¿no? O sea, quiero discernir si me caso o no me caso, o si me caso con quién, ¿por qué no? ¿No? Pero también el acompañamiento espiritual puede ser un proceso, ¿no? Y aquí va más referido a personas que quieren vivir un camino espiritual maduro, personas que quieren vivir un camino en el espíritu, un camino continuo de discernimiento. Generalmente personas que quieren, pues, tomarse la vida espiritual muy, muy en serio, ir creciendo en el amor. Entonces, no es tanto porque estoy mal, porque tengo un problema grande, ¿no? A veces cuando a un sacerdote le llaman por teléfono, quiero hablar contigo, pues dices, ¿qué problema será? ¿No? Pero casi nadie viene a hablar, decir, es que te quiero compartir que estoy muy alegre por algo, que todo me va bien. No, casi siempre es como por un problema. Pero la vida espiritual hay que entender que no es un camino de resolución de dificultades. La vida espiritual es más, ¿no? Entonces, ¿qué es un acompañamiento espiritual? Pues lo primero es eso, es acompañar la vida espiritual. Y la vida espiritual no solo es un problema. Entonces,
es un ejemplo muy clásico, ¿no? Te viene una persona con un problema de homosexualidad y lo primero que te dice es, padre, es que tengo mucha vergüenza, pero quiero decir que soy homosexual. Y yo lo primero que le digo es, bueno, pues enhorabuena, yo me llamo Antonio y soy heterosexual. Pero, o sea, yo no me presento por la orientación sexual. La orientación sexual no es el 95% de mi vida. Mi vida no es la orientación sexual, es mucho más, ¿no? Entonces, hay personas que acaparan todo lo que son por un problema, por una parte de su vida. Y nuestra vida es más amplia. Nuestra vida es más amplia que los problemas, que las dificultades en el matrimonio, que las dificultades con los hijos, que los problemas económicos, que nuestros sentimientos. No estoy deprimido, estoy alegre. La vida espiritual es más que los sentimientos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir diciendo cosas que son acercamientos, pero cada cosa que os digo, en realidad, necesitaría ser como profundizada, ¿eh? Bien, entonces, hay dos como corrientes básicas, o de entender el acompañamiento espiritual. En realidad hay tres tradiciones que son la benedictina, la carmelita y la ignaciana, cada una con sus perspectivas distintas, pero se podrían esquematizar como en un concepto de dirección espiritual, acompañamiento como paternidad. Entonces eso era más típico del inicio de la Iglesia, de los santos padres, de los padres del desierto, donde había un super gurú espiritual, que era un experto en la vida espiritual, que era una persona muy santa, que era una persona muy sabia, que era una persona muy estudiada, y todos los demás eran gente que casi ni sabían leer y que vivían todo el día solamente para trabajar, para tener hijos y para vivir. Entonces, pues estos gurús eran personas que te daban consejos con mucho acierto. Y era una relación muy unilateral, ¿no? Tú expones tus problemas y la persona te aconseja. Ese es como un concepto más en el que la persona te dirige, ¿no? Dirección espiritual. Pero una segunda forma es más en la línea de acompañar, en la que no se parte de que hay una superioridad de un director que lo sabe todo, que es el gran santo, sino que es pues una persona que te acompaña y que te da claves para leer tu vida espiritual, ¿no? Por eso, en general en la Iglesia se habla de dirección espiritual, otras veces se habla de acompañamiento espiritual. En el Verbum Dei hemos hablado indistintivamente de dirección espiritual, acompañamiento espiritual, y también nuestro fundador utilizaba la expresión apertura. Entonces, dirección espiritual, acompañamiento espiritual o apertura, ¿no? Hay una tercera forma que es como de amistad espiritual, que la introdujeron los cistercienses y que es más como una especie de compartir espiritual. Es como esos discípulos del Camino de Maús que Jesús se acerca a su lado y está charlando con ellos, ¿no? Entonces es más pues una línea en la que se comparte. Y en esta línea tiene sentido la revisión de vida que suele ser un grupo de personas que comparten la vida espiritual. Y de alguna manera ahí también se da un acompañamiento mutuo de unos a otros. Es un acompañamiento como en grupo, en la que no hay un supermaestro que da consejos, sino que todos estamos haciendo un camino y compartimos nuestro camino. Pero bueno, básicamente son dos concepciones que ha habido en la Iglesia que no tienen como fronteras tan claras. No hay personas que por su forma de ser son muy directores, entre comillas, muy dirigen, y otros más acompañan, ¿no? Te escuchan, te dan pequeños consejos, pero sin intervenir mucho, ¿no? O sea, yo en mi vida he experimentado un poco las dos concepciones, ¿no? Personas que te van diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y otros que simplemente te escuchan y dicen, pues adelante, échale ganas, y no mucho más. Entonces dices, bueno, cada vez que hablas con esas personas no te dicen nada nuevo, pero el preparar la dirección espiritual te ayuda a ti a tomar conciencia de ti mismo. Y eso ya es mucho, ¿no? Bien, entonces, pues si uno revisa todo lo que han dicho los santos, lo que dice el magisterio, lo que han dicho los papas,
al final algo que es común es que te dicen que no te fíes de ti mismo, que la vida espiritual exige una sana distancia de sí mismo y una humildad de reconocer que no siempre somos los mejores médicos de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, un médico, si siente fiebre, pues puede tomar, dice, pues me voy a tomar un paracetamol, o tengo un poco de flema, esto ya puede ser otra cosa, ¿no? Pero generalmente los médicos conviene que pidan asesoramiento a otros médicos, que no se estén autorrecetando, porque es fácil que se engañen. Eso a nivel físico, pero a nivel espiritual pasa lo mismo. Uno puede ser un gran maestro espiritual y va a necesitar un director espiritual. Lo mismo los psicólogos. Un psicólogo, por muy bueno que sea, también hace terapias, porque se puede engañar a sí mismo, se puede enganchar con las terapias psicológicas. O sea, puede equivocarse en muchas cosas. Entonces, generalmente un buen psicólogo participa también de terapias de psicología. Un buen médico, si es algo importante, no se autorreceta a sí mismo. Y un director espiritual tiene que partir de la humildad que él no domina la vida espiritual y que es muy fácil autoengañarse. Entonces, uno se puede sentir muy bien y de todas formas necesitar de la dirección espiritual, ¿no? O uno puede ser, no sé, puede ser un sacerdote en la parroquia, pero si él piensa que no tiene que hacer dirección espiritual porque él ya lleva la dirección espiritual de muchas personas, pues está equivocado, ¿no? Entonces, esa sana desconfianza de uno mismo o esa sana humildad es una de las claves de la vida espiritual, ¿no? El sabernos en camino, el sabernos en proceso, el saber que necesitamos ayuda y que la ayuda la podemos pedir o buscar de maneras muy distintas, ¿no? Y pedir ayuda no como yo soy pobre, no tengo nada, necesito que todo me lo hagan, no. La dirección espiritual no es que nos digan nunca lo que tenemos que hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a adentrarnos poco a poco también en qué es el acompañamiento espiritual. Pero antes vuelvo a retomar el tema de la frecuencia. Pues la frecuencia, lógicamente, va a variar, ¿no? Hay personas que, según la motivación, hay personas, por ejemplo, que quieren hacer un discernimiento vocacional, ¿no? Jóvenes que dicen, mira, yo quiero discernir si entro en el seminario o no entro en el seminario, si me hago religiosa o monástica. Entonces, igual puede ser que esa persona pida un acompañamiento cada semana, cada 2 semanas, y se haga como una hoja de ruta de ir trabajando aspectos, ¿no? Entonces, el director espiritual igual le acompaña cada semana o cada X tiempo. Entonces, igual exige una más frecuencia. Puede ser que otra persona pues esté afrontando un tema que exige un acompañamiento más en corto. Por ejemplo, pues estoy a punto de divorciarme y está en juego la vida de mis hijos, está en juego muchas cosas. Entonces necesitamos igual, pues a mí me ha pasado con algunos matrimonios, de tener cada semana un diálogo con los dos, primero con uno, luego con otro y luego con los dos juntos, ¿no? Digamos que según el tema de la dirección espiritual puede ser necesario con más frecuencia o con menos frecuencia. Pero vuelvo a repetir, ¿no? En una vida espiritual normal, pues que uno quiere mejorar, tampoco tiene que estar hablando, es necesario todas las semanas, puede ser cada mes, puede ser cada 2 meses o cada X tiempo que uno vea necesario como para ir tomando conciencia del propio proceso espiritual, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es el acompañamiento? Pues es una relación entre 2 personas, acompañante y acompañado, en la que se busca que la persona crezca, que la persona acompañada crezca en la vida espiritual, con todo lo que conlleva la vida espiritual, que decíamos en los primeros días que pues el centro de nuestra vida espiritual, de nuestra identidad, es nuestra vocación al amor, ¿no? Entonces, esa vocación al amor, que tiene un nombre y un apellido, que es Cristo, que es como nuestro punto de mira, ¿no? El poder identificarnos con Cristo en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de vivir, en su forma de amar.
Entonces, yo no vivo la dirección espiritual porque estoy en crisis y estoy a punto de dejar el sacerdocio, sino porque quiero configurarme con Cristo, quiero amar más como Cristo, quiero vivir las bienaventuranzas, quiero responder a la llamada de Dios en mi vida, ¿no? Entonces es como mucho más profundo que solucionar problemas, aunque también, lógicamente, pues parte de mi vida son las dificultades y los problemas. Bien, pero mi vida es más que los problemas, eso es muy importante entenderlo. Entonces, el acompañamiento es un proceso, porque mi vida es un proceso, ¿no? Y un proceso en el que hasta la hora de la muerte voy a estar intentando discernir la voluntad de Dios. Yo no solo discierno la vocación cuando tengo 19 años y de pronto he ido o he visto una película de Gandhi y de pronto me entra como un interés de hacer algo por el mundo y siento como una llamada, pero no sé qué es. O sea, la vocación no es una cosa puntual, la vocación dijimos que es algo que va creciendo en el camino. Uno hace un discernimiento sobre el estado de vida o sobre la vivencia de un carisma o cómo enfocar las fuerzas en una acción social, en una ONG, en un voluntariado. Pero el discernimiento en nuestra vida es en todo, es en todo, es en mis relaciones con los demás, es en mi relación con Dios, es en el cómo yo vivo mi entrega hacia los demás, es en el cómo vivo todo lo que conlleva mi bautismo, ¿no? Bien, entonces, el acompañamiento es un camino, es un proceso en el que uno se va conociendo a sí mismo, uno va conociendo a Dios, uno va conociendo el significado de la vida espiritual, los dinamismos de maduración humana, y uno, pues tomando conciencia, va aprendiendo poco a poco a responder a Dios Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. O sea, nuestra vida espiritual es trinitaria. Siempre mira a Dios Padre como la fuente, como el origen, como la meta. Siempre mira a Jesús como nuestro camino. Ayer salía en el seminario como nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y siempre el protagonista es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la vida espiritual. Él nos guía, Él nos mueve, Él nos fortalece, Él nos defiende, ¿no? La secuencia de Pentecostés que es tan bonita, ¿no? O sea, toda la acción del Espíritu Santo, aunque no sepamos orar con Él, aunque no sepamos identificarlo, aunque nos cueste imaginarnos, pero Él es el gran protagonista de nuestra vida espiritual y el gran aliado en nuestra vida espiritual. Entonces, la dirección espiritual es aprender a vivir en el Espíritu Santo, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir sobre esto, no? Que la dirección espiritual conlleva una opción, un acompañamiento espiritual serio conlleva una opción de vivir una vida en la fe, en la esperanza, en la caridad, una vida con un proyecto de vida, una vida que va dirigida hacia un fin y una vida también que acepta unos medios, ¿no? Entonces eso es parte de alguna manera del acompañamiento. O sea, yo soy una persona llamada de Dios, que tengo una identidad. En mi vida Dios me ha puesto un proyecto de vida cristiana y de aspiración a una meta muy grande. Para esa vida cristiana tengo unos medios y voy realizando un camino en el que voy integrando todos los aspectos de mi vida, de lo que soy y de lo que me acontece, ¿no? Entonces, respondiendo a Elena, ¿qué no es la dirección espiritual? ¿Qué no es la dirección espiritual? La dirección espiritual no es una entrevista cuando estoy mal solamente, sino que es una entrevista sobre la vida. Y la vida está compuesta de muchas cosas, de dudas, de momentos planos, de alegrías, de retos, de dificultades, de trabajos, de cotidianidad, de momentos extraordinarios. Entonces el acompañamiento no solamente es para hablar de problemas, ni para hablar de pecados. Para eso está la confesión. Si yo quiero conseguir el perdón, no tengo que hacer dirección espiritual. Me confieso, digo los pecados y ya está. Y al sacerdote le pido que no me diga mucho,
porque eso es la dirección espiritual, sino que me dé la absolución y punto. Por eso en la confesión, normalmente un sacerdote no debería hacer muchas preguntas, o sea, las mínimas posibles. En todo caso, si se hace una pregunta es para entender qué es lo que me estás diciendo, ¿no? Pero no para escarbar, ¿no? Entonces, es distinto la dirección espiritual de la confesión. Es distinto. El director espiritual no llego para decirle mis pecados y que al final me dé la absolución. Incluso es mejor separarlo. O sea, separar. Ahora hago acompañamiento espiritual, en un momento distinto me confieso, ¿no? Es como mejor, ¿no? Bien, por otro lado, la dirección espiritual, en la misma línea, no es un desahogo psicológico, ¿no? Pues mira, he conocido una misionera, un sacerdote que tienen tiempo, que me escuchan y voy a compartir todos los problemas que tengo con mi marido, con mi esposa o con mi suegra. No, no es un desahogo. O sea, se pueden compartir problemas, porque los problemas son parte de nuestra vida, pero no es estoy mal, estoy agobiado, voy a hablar con el director espiritual. No, tengo un proyecto de vida espiritual y en el momento oportuno hago acompañamiento espiritual. Si hay algo que me pesa muchísimo, que me está bloqueando, que me está poniendo en peligro mi vida espiritual, lógicamente pues puedo decir, oye, necesito hablar. Pero eso es más como un consejo espiritual particular sobre algo concreto, no tanto un proceso de acompañamiento, ¿no? Entonces, un acompañamiento espiritual no es una terapia psicológica ni médica. Sin embargo, un director espiritual pues tiene que ser un poco todo. Tiene que ser acompañante espiritual, padre, madre, psicólogo, médico, sociólogo, trabajador social, porque a veces pues te comparten las personas problemas o cuestiones que tú puedes tener como unas nociones. Pero mirad, hay un punto que es muy delicado. Yo, por ejemplo, cuando he estado en sitios, por ejemplo ahora en México, lo primero que intento es conocer personas en el plano de psicología, de tanatología, terapeutas en la dimensión sexual, personas que sean trabajadores sociales. Y cuando viene una persona a hablar, a hacer acompañamiento espiritual, yo puedo aconsejar o puedo hablar hasta un cierto punto, pero muchas veces tienes que derivar. Mira, yo aquí no soy psicólogo y tú igual necesitas un psicólogo o un psiquiatra. No tengas ningún problema en ir, toma este teléfono. O este problema está a una profundidad que igual lo que tienes que hablar es con este especialista. O sea, yo, por ejemplo, no soy tanatólogo, yo no soy terapeuta sexual, yo no soy sociólogo, no soy trabajador social, no soy abogado. Entonces, pero a veces te vienen con problemas que son jurídicos. Es que si me divorcio mis hijos, ¿qué va a pasar a nivel jurídico? ¿Me van a quitar la pensión? Dices, bueno, no sé, o sea, yo te puedo decir cosas de sentido común que te los podría decir un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, pero es distinto la dirección espiritual, ¿no? Entonces, en una dirección espiritual uno tiene que tener ciertas nociones y cuanto más tenga, mejor. Pero un director espiritual, y vosotros cuando os toque también acompañar a otras personas, no podemos jugar a ser psicólogos, y mucho menos psiquiatras, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener son contactos para poder decir, mira, yo creo que a ti te iría bien, o sea, estás triste, yo te puedo dar un consejo, te puedo dar, pero ya estás en un nivel de una depresión profunda que necesitas un psiquiatra y yo eso no puedo jugar con eso, no te puedo decir tómate tal pastilla porque la toma mi suegra que también tiene depresión, o sea, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, en el acompañamiento hay que conocer los propios límites y saber que hay distintas problemáticas que tienen también distintas soluciones, ¿no? Con personas distintas. Por eso también es bueno trabajar en equipo y en la comunidad tener personas de referencia que puedan responder como a esas distintas dimensiones, ¿no? Bien, luego acompañamiento no es tanto mandar o decir lo que hay que hacer. Eso es otra de las equivocaciones que muchas veces han hecho los sacerdotes o las religiosas o las personas que han acompañado, ¿no? Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no.
Eso no toca a un acompañante espiritual. Un acompañante ayuda a discernir. Un acompañante puede orientar, pero nunca suprime la responsabilidad de la persona. Tú puedes decir cosas a una persona, pero la persona es responsable de sus actos y tiene que hacer en conciencia, tiene que obrar lo que tiene que hacer. Un director espiritual es distinto de un responsable de comunidad, de un superior. Son roles distintos. Un responsable a mí me puede decir, Antonio, vete de Madrid y vete a Filipinas que hace falta un misionero con tus capacidades. Y yo obedezco. Pero un director espiritual no me puede decir, Antonio, tú tendrías que ir a estudiar un doctorado a Bélgica. O no os puede decir, mira, yo te aconsejo, o sea, yo lo mejor que tienes que hacer es divórciate ya, no puedes soportar, no. Un director espiritual no te tiene que decir lo que tienes o no tienes que hacer. En todo caso, puede sugerir, puede suscitar, puede ayudarte a tomar conciencia, pero atención, no suprime tu libertad y al final ni tu responsabilidad. O sea, un director espiritual te puede decir cosas o te puede decir, mira, yo pienso que, yo opino, pero luego óralo, piénsalo, a ver qué es lo que te dice el Señor. Por tanto, si yo a una persona le digo, mira, me suena que sería esto y la persona no lo hace, no me puedo enfadar porque no ha hecho lo que yo he dicho. No me puedo enfadar. O sea, es que no me corresponde a mí tomar las decisiones, sino en todo caso como asesorar, ¿no? Una dirección espiritual no es hablar de terceras personas, no es hablar del pecado ni de la injusticia que me hace mis hijos o mis padres o mis esposos o mi... No. O sea, la dirección espiritual es hablar de mi vida, no de la vida de los demás. Quizá tengo que hacer alguna alusión a un tercero, pero atención, nunca un juicio, nunca una condenación, y el director espiritual no puede caer en la trampa de empezar a hablar mal o a juzgar a la otra persona. Di un ejemplo. Cuando me han venido a mí matrimonios a hablar de problemas graves del matrimonio, yo evito siempre como juzgar a la otra persona, ¿no? Viene una mujer y empieza a hablar de su marido que es borracho, que es maltratador, que es no sé qué. Yo evito como juicios, ¿no? Y digo, oye, ¿puedo hablar con tu esposo o con tu esposa? Y a veces escuchas a la otra persona y parece que fueran un matrimonio distinto, que no estuvieran casados entre ellos. Tienen una versión de los hechos radicalmente distinta y tú dices, pero bueno, ¿estos están casados entre los dos o es un matrimonio con otras personas, ¿no? Entonces, las personas tienen formas de percibir las cosas distintas, formas, y por eso también a veces hay directores espirituales que han hecho mucho daño en el discernimiento de un misionero, una misionera que va a hablar y dice, no, porque mi superior me ha hecho una injusticia, y van y le dicen, no, pues deja la comunidad o deja el carisma. Espérate, si tú hubieras escuchado al superior hablar, te darías cuenta que la versión de los hechos es radicalmente distinta de lo que te cuenta la persona que en ese momento está ciega por las emociones. Entonces es muy importante entender eso, o sea, hay que tomar una distancia de lo que te dicen las personas y nunca juzgar a terceros, nunca poner en causa otras instancias, porque mientras tú no tengas todos los hechos y todas las versiones, tú no puedes emitir ningún juicio. O sea, nunca debemos juzgar, pero menos sin escuchar a todas las personas, entre comillas, que entran parte, que son imputadas, ¿no? Por eso, cuando se habla de dirección espiritual, de acompañamiento en el matrimonio, es muy bueno escuchar a los dos. Primero a uno, luego a otro y luego a los dos. O a veces resulta embarazoso escuchar a los dos a la vez en una entrevista juntos, pero también a veces es posible y es bueno, ¿no? Es bueno pues hacer un diálogo de tres. Pero bueno, en esta misma línea, un director espiritual no toma decisiones. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un misionero que es director espiritual, pero si él me dice, no, mira, ¿sabes qué? Deja la misión que estás haciendo y realiza otra misión. Eso no le corresponde al director espiritual, ¿no? O sea, el director espiritual
te puede dar orientaciones y luego vas tú con el responsable y dices, oye, me han dicho esto, y el responsable puede decidir sí o no. O sea, es... Bien, hacemos, si os parece, ya son 1:40, hacemos una pausa de 10 minutos, y porque esto es muy intenso, hacemos una pausa de 10 minutos. No desconectamos, voy a hacer una pausa, luego me recordáis de seguir. Vale. Bueno, vamos a continuar, voy a poner la pantalla completa y vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, más que pausa, una cuestión informativa. Vale, estáis viendo ahora un cuadro, ¿verdad? Con distintos vídeos, ¿no? ¿Sí? Vale. Sí. Entonces, mirad, os comento. En el curso que estoy teniendo con los misioneros de penitencia y unción de sacramentos, hemos terminado toda la parte de unción de los enfermos con un pequeño cursillo sobre aspectos de tanatología. Acompañar en la enfermedad, acompañar en el duelo. Vamos a tener una formación que nos la va a dar Lola Serna, que trabajaba durante muchísimos años con niños con cáncer terminales, un departamento oncológico, y que ella trabajaba con los niños y trabajaba con las familias. Entonces, vamos a apagar ya los micrófonos, por favor. Apagar ya los micrófonos, vale. Entonces, vamos a ver como unos temitas, o estamos viendo unos temas que son acompañar en la enfermedad, en el duelo interrumpido para personas que han perdido un ser querido, por ejemplo, coronavirus, y no han podido hacer el funeral, no han podido como despedirse. También acompañar en esos casos tan duros de, por ejemplo, niños que mueren, ¿no? Entonces, hemos creado estos temas que os voy a dar un link por si alguno los quiere escuchar. No son parte del curso, pero os pueden servir de referencia. Entonces, acompañar significa suscitar la resiliencia. ¿Puedes actualizar en tu trineo? A ver, voy a silenciar. Perdón. Sí, apagar el micrófono que si no se escucha mucho ahora. Vale, entonces, lo primero es la resiliencia, construir en la adversidad, el crecer a través de la adversidad. Esta conferencia la da Marta García Teruel, que es una psicóloga amiga mía de México, que nos ha asesorado y nos ha dado muchas formaciones allá en México. El segundo es el acompañar en el momento del duelo, de la muerte, en los funerales. Este tema nos lo dio David Rolo y es muy interesante. Nos lo dio, es un misionero que está en este momento en Vietnam, ha estudiado también psicología y desde su experiencia también pastoral, pues nos dio un tema muy bonito. Luego, Blanca Sánchez es directora de un proyecto de tanatología en México. Hay un PowerPoint y este miércoles nos va a dar como un vídeo, también lo voy a subir. Y luego hay varios temas, acompañar en duelo interrumpido, cuando perdemos un ser querido. Son temas que han preparado Celia Álvarez y Beatriz Beltrán, que son también las directoras de otra escuela de psicología en Guadalajara, Jalisco. Entonces, y luego hay un libro, Cuando perdemos un ser querido, que me parece un salesiano, que es muy, muy bonito, o sea, tiene cosas pedagógicas. El último de todos es un libro. Entonces, bueno, es un material que lo pongo como para quien le pueda ayudar. Os enviaré el link. Y es un material en la línea de acompañar en esos momentos de dificultad. Reafirmamos lo que dijimos la primera vez. O sea, todos nosotros necesitamos acompañamiento, todos nosotros también acompañamos a personas. Por ejemplo, en la charla que nos dio David, nos decía que pues, en el momento del velatorio, en el momento del funeral está todo el mundo, pero una semana después desaparece todo el mundo y ahí es cuanto más se necesita acompañamiento. Entonces, vosotros todos podéis acompañar a personas que han perdido un ser querido y lo estáis haciendo o lo habéis hecho, ¿no? Y eso exige también como una forma. No es una entrevista de vamos a una sala y vamos a hablar 40 minutos, ¿no? A veces es acompañar con una llamada, es acompañar tomándose un café, pero es como con la conciencia de que ayudas a la persona en ese proceso
de duelo que tiene unas características, ¿no? Los expertos hablan como de 5 fases del duelo, pues es bueno conocerlas para decir, mira, esta persona está en la fase de negación, o sea, no acepta todavía de que ha perdido a su hijo o a su esposo o a su madre. Y sabe porque lo ha enterrado, porque lo ha metido bajo un hoyo, pero lo está negando, ¿no? Entonces, bien, digo, eso es una de las dimensiones del acompañamiento, acompañar en el dolor y en el duelo. Y es muy, muy interesante. En realidad hay una ciencia que se llama tanatología, que se estudia y que son casi 2 años, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí en un mes hemos dado como una especie de síntesis. Atención, también una cuestión importante, y es uno puede tener la sensación de que no sabe nada a nivel de vida espiritual, de que no sabe nada sobre el dolor, de que no sabe nada, y como está replegado, decir, yo no puedo acompañar espiritualmente. Entonces, siempre hay que tener esa conciencia. Entre 0 y 100 hay una gama que son de 99 posibilidades distintas. O sea, una persona te viene con un problema de 70 y si tú le ayudas en 30, es mejor que nada. Le puedes ayudar 10, 20, hasta 70, pero es mejor 30 que nada, es mejor 20 que nada. Entonces, por un lado, tenemos que ser conscientes de nuestros límites y donde tenemos que decir, yo aquí no te puedo ayudar, pero también saber que igual yo no soy psicólogo, pero si me viene una persona con una cuestión que es muy evidente, le digo, oye, tú necesitas ayuda, o esto es de cajón, o esto es de manual, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de las fases del duelo, yo no soy psicólogo ni tanatólogo, pero es que es de manual, o sea, casi siempre se repiten las mismas y de la misma forma. Entonces, digamos, yo he desarrollado también como un sentido de poder acompañar esas situaciones, aunque no soy un experto, ¿no? Bien, entonces seguimos con nuestro tema. Estábamos diciendo lo que no es acompañamiento. Decíamos de que no es mandar, de que no es dirigir, de que no es una terapia psicológica, de que no es, digamos, no es una técnica nítida. O sea, digamos, la medicina es una ciencia, la psicología es una ciencia, pero la dirección espiritual, el acompañamiento no es una ciencia, porque la vida espiritual es como muy amplio, toca todo. La vida espiritual toca todo y lo vamos a abordar un poquito más adelante. O sea, nosotros somos personas, somos una unidad y si yo estoy mal espiritualmente, seguramente me voy a encontrar mal psicológicamente y mal físicamente. Es como toda una unidad, ¿no? Entonces, las ciencias se intentan especializar, ¿no? La vida de espíritu abarca todo, porque nuestra vida es material y es espiritual, ¿no? Entonces, tampoco es una ciencia en la que hay unas reglas matemáticas, ¿no? Si estás desolado, lo que tienes que hacer es aumentar la oración. A ver, yo puedo estar desolado y tener una depresión que me viene por una baja de no sé qué hormona y puede ser que lo que necesite justamente no es orar. Lo que necesito justamente es no meterme en un sitio donde me esté dando vueltas a mí mismo. Y eso nos pasa, que una persona a veces con enfermedad psicológica, con una paranoia, le decimos, haz un mes de ejercicios, y eso es el peor daño que le podemos hacer, decirle que vaya a hacer un mes de ejercicios o que vaya a rezar, porque si tiene paranoia va a estar dándose vueltas a sí mismo, ¿no? Entonces, atención, la dirección espiritual tampoco es una técnica matemática, ¿no? Bien, vale. Algunas claves, vamos a empezar ya a construir un poquito qué es acompañamiento. Entonces, como justamente el acompañamiento, hablamos de la vida espiritual, pues no se pueden dar como recetas muy precisas o decir, mira, el acompañamiento son estos 5 pasos. Los jesuitas, la escuela ignaciana, ha trabajado mucho como algunas técnicas, algunos instrumentos, son los que más han trabajado, ¿no? La escuela carmelita apunta más en la dirección de la oración, del conocer a Dios, por lo que hablaba Santa Teresa, ese camino espiritual, ese camino, como lo pone con el ejemplo de una montaña, que tiene sus etapas, ¿no? Puede haber como distintas orientaciones, ¿no? Pero no es tan fácil como decir el acompañamiento espiritual es esto, ¿no?
Entonces, por eso voy a hablar más como algunas claves, algunas luces que pueden iluminar lo que es el acompañamiento espiritual. Entonces, lo primero decir que el acompañamiento implica acoger una vida cerrada, o sea, conocer una vida. San Agustín decía, Señor, que te conozca y me conozca. Entonces, lo primero es como abrir la propia vida, es tomar conciencia de la propia vida. Es un diálogo, tiene que ser un diálogo muy respetuoso, muy paciente, en la que la persona vaya tomando conciencia de sí mismo. Y os digo desde mi propia experiencia. Por ejemplo, este último periodo que estuve en México, nada más llegar busqué un director espiritual. Era un jesuita de la universidad, que tenía un despacho en la universidad y pues iba a hablar con él de vez en cuando. Fijaos, yo creo que casi nunca me dijo nada en positivo de decir tienes que hacer esto, dejar de hacer lo otro. Y seguramente lo que más me ayudó de esos 5 o 6 años que hice un camino espiritual con este jesuita fue que me escuchaba, me daba unas pequeñas fichas de trabajo que eran, en realidad era como ayudar a tomar conciencia de mí mismo. Y me ayudó pues a ir captando más los dinamismos de la vida espiritual y como aprender a discernir, ¿no?, los movimientos del espíritu. O sea, que a veces un acompañamiento espiritual te ayuda como durante un tiempo decir, a ver, ¿qué es lo que el Espíritu Santo ha querido mover en mí o me ha dicho en este tiempo?, ¿no? Entonces, el acompañamiento espiritual ayuda a conocerse a sí mismo. Generalmente vivimos muy ciegos, vivimos como muy engañados, vivimos como muy ignorantes de nuestra propia vida. Entonces, un sano acompañamiento nos ayuda a tomar más conciencia de nuestra vida y amarnos más, porque nos conocemos desde los ojos de Dios. Entonces, realmente el contacto con Dios y la oración no nos lleva a una conciencia escrupulosa, a una conciencia de pecador que no puede ser perdonado, sino nos lleva a una conciencia de ser limitados, pecadores muy amados de Dios y en camino. Nos ayuda a tomar una conciencia de que somos peregrinos, de que siempre podemos mejorar, de que siempre podemos amar más. Pero es muy importante eso, ¿no?, el conocimiento. Segundo, un acompañamiento ayuda también a reconocer la experiencia de Dios, a reconocer los caminos de Dios, a reconocer cómo habla Dios en mi vida. Uno dice, no, es que Dios me habla a través de la oración y los sacramentos. Mentira. Dios te habla también en el silencio, Dios te habla también en la vida cotidiana, Dios te habla en la tormenta, en los problemas. Dios te habla en tus momentos de tristeza, Dios te habla en tus momentos de alegría. Dios te habla en la naturaleza, Dios te habla en el sufrimiento que ves en la televisión, Dios te habla en la banalidad. Si tienes la tentación de poner la televisión Telecinco y ver Sálvame, Dios te está hablando ahí de decir cómo pueden ser tan imbéciles y cómo pueden ser tan superficiales y tener una vida tan corta de mira. Pues ahí Dios también te habla en Sálvame. No os aconsejo que caigáis en la tentación más de una vez. Ponerlo una vez para tomar conciencia de que no vale la pena perder el tiempo tan miserablemente, ¿no? Pero pues Dios nos habla a través de todo. Dios nos habla también a través de nuestro pecado, de nuestros engaños, porque aprendemos a reconocer la acción de Dios, a Dios que nos salva, ¿no? Entonces, el acompañamiento espiritual, de una manera procesual, gradual, lenta, nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a conocer el camino de Dios, nos ayuda también a descubrir lo lejos que estamos. Si la dirección espiritual es conformación con Cristo en su forma de pensar, de sentir, de vivir, de amar, ¿quién puede decir yo ya amo como Cristo? ¿Quién puede decir yo ya vivo las bienaventuranzas como Cristo? ¿Quién puede decir yo pienso como Cristo? Nunca me equivoco, nunca juzgo a los demás, siempre miro a los demás desde el pensamiento de Cristo. ¿Quién lo puede decir? Generalmente nos engañamos mucho, generalmente vivimos llenos de prejuicios, llenos de juicios, llenos de... Entonces, pues es un camino que dura toda la vida, ¿no? Bien, la dirección espiritual también tiene que ser un encuentro sin trampa, donde no nos enganchemos, donde la persona que acompaña no se engancha a la persona acompañada afectivamente, y donde la persona que pide acompañamiento no se engancha al acompañante. O sea, normalmente un acompañamiento tiene fecha de caducidad, o sea, es para un tiempo, no es para toda la vida.
un acompañamiento, si cambia la persona, si tú, qué sé yo, vas a la casa de San Ignacio porque hay un jesuita que es un anciano que es muy sabio y quieres hacer un acompañamiento espiritual, es que dentro de un año lo pueden cambiar, ¿no? Como me pasó a mí cuando estaba en Roma, que tenía un jesuita súper buena onda y de pronto lo cambiaron a Bilbao, justamente. Estaba en Roma y lo cambiaron a Bilbao. Yo durante 2 o 3 años hice dirección espiritual con él hasta que lo cambiaron. Pues ya está, la vida sigue. Entonces, podemos tener una sana amistad, pero no un enganche afectivo. Y atención que esto es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque cuando abrimos nuestra interioridad se puede crear como un lazo afectivo. Y eso puede crear un enganche afectivo. Entonces hay que tener como una sana distancia. O sea, podemos ser amigos de todos con todos, pero el acompañamiento espiritual no es prioritariamente una amistad. O sea, yo no busco en el acompañante un amigo, no. Para eso está el irse a tomar un café juntos, pero la dirección espiritual no es una cafetería o no es yéndonos de excursión a no sé dónde, no. Son planos distintos, ¿no? Entonces, es un encuentro sin trampa, donde no se puede crear una dependencia. Justamente un buen acompañante es el que nos ayudará a ser autónomos, el que nos ayudará a no depender del director espiritual. Cuando una persona siempre soluciona sus problemas con un director espiritual, es que están equivocados los dos, la persona y el director espiritual. O sea, eso es un error grave, muy grave. Lo mismo que un psicólogo. Los psicólogos tienen que hacer un continuo ejercicio de no engancharse con las personas. Ha habido muchas personas, muchos psicólogos que se han casado con el paciente, porque se han enganchado efectivamente, ¿no? O que se han convertido en amantes, ¿no? Entonces dices, no, o sea, hay que tomar como esa distancia, ¿no? Bienvenida, Sor Paula, que ayer me dijo de que tenía misa y que se iba a incorporar cuando pudiera. Estamos hablando de lo que es el acompañamiento espiritual. Bien, hay que tener una justa cercanía y una justa distancia, las dos cosas, ¿no? Y por último también, una de las claves es lo que os comentaba, que el acompañante siempre nos puede dar orientaciones, consejos, pero que eso no elimina la responsabilidad. O sea, por ejemplo, si un acompañante espiritual me dice, mira, sería bueno hacer esto, tú lo haces, si te equivocas, la culpa no es del acompañante, es tuya, porque es tuya tu responsabilidad. O si te dice, no hagas esto y vas y lo haces, o sea, la responsabilidad de los actos es nuestra, no del acompañante. Es distinto de la dirección espiritual porque un superior me puede decir, vete a China a evangelizar y se puede equivocar, pues entonces es responsabilidad del superior. Pero el acompañante no nos da órdenes, nos da orientaciones, consejos. Bien, entonces, el acompañante es un medio, no es un fin. O sea, Jaime, nuestro fundador, siempre nos hablaba de la figura de Juan Bautista. Él siempre decía que nuestra vida tiene que ser como la de Juan Bautista, que señala al Mesías, ¿no? Él es el Mesías. Y la alegría del amigo del novio está en que el novio esté con la novia, no estar ahí en medio, ¿no? Entonces, como acompañantes espirituales, nuestra alegría no es que la persona sea nuestra amiga, sino que la persona esté cerca de Dios. O sea, es un medio. Es también como un arte en el que se conjuga las motivaciones humanas y la pedagogía divina. O sea, yo parto de lo que la persona es. Por ejemplo, en vuestro caso, como padres de familia, pues acompañáis también espiritualmente, queráis o no queráis, a vuestros hijos, ¿no? Aunque vuestro rol de padres también os toca decir, esto se hace, esto no se hace, ¿no? O sea, que como padres tenéis que decir, esto se hace, esto no se hace, ¿no? Un buen padre no es el amigote, ¿no? O sea, hay que ser amigos, pero no amigotes, ¿no? Pero también acompañamos a discernir la vocación de los hijos. Y no somos los que tenemos que decir, mi hijo tiene que hacer esto en su vida, se tiene que casar, no casar con esta mujer, o con esta otra, o con este hombre, con este... No, podemos orientar, pero no podemos dar orden. Tenemos que partir desde donde están las personas
Si acompaño a una persona, a un familiar, a un amigo, partir de donde están las personas, desde lo que la persona entiende, desde las motivaciones de la persona. Pero luego, poco a poco, también adentrarnos en las motivaciones de Dios, en la pedagogía de Dios. Llevar a la persona por un camino que es un camino también de liberación del mal, de crecimiento del hombre interior. Y el hombre interior también tiene muchos engaños, muchas cegueras, muchas pasiones, muchas heridas. Entonces, pues yo parto de donde está la persona, pero le quiero llevar a donde está Dios, no que la persona simplemente darle una palmadita en la espalda para que se sienta bien. Entonces, una dirección espiritual no solamente es estar con un amigo para sentirme bien. O sea, puede ser que lo que me diga un director espiritual me haga sentirme de la patada. ¿Por qué? Porque me toca la fibra, porque yo no quiero renunciar a algo y el director espiritual me ha dicho esto está mal. Y entonces yo ya dejo de escucharle, dejo de ser su amigo porque me ha dicho lo que no me quiero escuchar, ¿no? Entonces, por eso como esa sana distancia, ¿no? Bien, entonces también el acompañamiento es acompañamiento de la persona integral. Y hay que entender que la persona tiene como esas dimensiones de la inteligencia, de los afectos y de la voluntad. Entonces el acompañamiento es ayudar a formar la inteligencia, a descubrir con la razón, iluminada por la fe, la voluntad de Dios. Entonces en la persona humana hay una jerarquía. O sea, si esta mañana, por ejemplo, me levanto triste, pues esa tristeza puede ser simplemente porque hay un cambio de presión atmosférica. Por ejemplo, nuestro fundador, cuando ya era muy mayor, yo notaba que cada vez que había cambios de presión atmosférica, le influenciaba tremendamente en su estado anímico, cuando tenía Alzheimer, ¿no? Pero le influía profundamente, ¿no? El cambio de presión atmosférica. Cuando está que hace sol, que se nubla, que... Entonces, uno se puede levantar y por un cambio de presión atmosférica estar triste. Pero existe la razón de decir, bueno, pues estoy triste, quién sabe por qué, pero la vida sigue, me voy a levantar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, hay una jerarquía de la razón, de los afectos y de la voluntad. Entonces, la razón tiene que iluminar nuestros actos y tiene también que dar forma a nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras motivaciones. Entonces, el acompañamiento es un acompañamiento de la razón, del afecto y de la voluntad. Nuestra conformación con Cristo es de la forma de pensar, de la forma de sentir y de la voluntad, Entonces, pues, a veces tenemos trampas intelectuales, ¿no? O sea, estamos ciegos racionalmente en un punto y racionalizamos todo de una manera maravillosa, pero estamos totalmente engañados. Y racionalizamos todo el tiempo, pero estamos totalmente engañados, o sea, ignoramos nuestros sentimientos. Otras veces estamos movidos solo por los sentimientos, me apetece, no me apetece, me nace, no me nace, me gusta, no me gusta. O sea, yo creo que las que sois madres entendéis muy bien esto, no todos los días tenéis ganas de hacer la comida o de hacer algo por vuestros hijos. No todos los padres todos los días tienen las ganas de levantarse y matarse ahí en el trabajo con un jefe que es un cabrón. Perdón. Pero se hace por amor, aunque no me apetezca, ¿no? Entonces, y luego la voluntad. O sea, hay cosas que sabemos que son buenas para nuestra vida, aunque no nos gustan. O sea, cuando uno está enfermo, también a veces uno tiene que ejercitar la voluntad de decir, mira, no tengo ganas de comer, pero voy a comer, porque es que si no, no me voy a sanar. Entonces, nuestra vida hay que aprender a crecer en esas dimensiones, en todas las dimensiones, ¿no? Bien, como ya no va quedando, ya se está terminando el tiempo, ¿de qué se habla en una entrevista? Pues es bueno, cuando uno quiere hacer acompañamiento, primero, cuando es la primera vez que va a hablar con un acompañante, pues lo primero es como tomar conciencia del propio proceso de la vida y hacer como un pequeño resumen de la vida, ¿no? Entonces, cuanto más sinceridad, mejor. O sea, si yo voy a un médico
con un dolor profundo del hígado y le dice, no, es que a veces toso, y yo sé que tengo el hígado mal, pero no es que a veces toso, es que a veces tengo fiebre, y el médico empieza a preguntar, y yo no digo que me duele el hígado, pues el médico tiene que tardar muchísimo y hacer análisis cuando puede ir directamente al hígado, ¿no? Entonces, en realidad, cuanta más sencillez, cuanta más sinceridad, mejor. Entonces, lo primero yo creo que es preparar en una entrevista, como decir, mira, este soy yo. Dicho muy breve, un resumen de mi vida, este soy yo. Luego ya con el tiempo pues se puede profundizar más, pero básicamente este soy yo y estoy aquí, ahora. Entonces, uno no tiene que hablar de ideales, ¿no? Para mí, mi vida es ser Cristo, haciendo la voluntad del Padre, guiándome. Bueno, ese es el ideal, pero ¿qué es tu vida? Pues mi vida es que soy un mezquino, que me pasa esto, esto y esto, y que sufro por esto todo el tiempo. Bueno, pues eso somos, barro y tesoro, ¿no? Entonces, uno en la entrevista, pues puede hablar de todo, en realidad, porque nuestra vida es todo. O sea, uno habla de la experiencia de Dios, del camino que está haciendo de comunión con Dios, de búsqueda de Dios, de buscar la voluntad de Dios. Uno habla también de la propia biografía, de la propia historia, porque hay cosas de nuestro pasado que nos afectan hoy, en el presente. Uno habla de la vida cotidiana, de lo que pasa en la vida cotidiana, no solo los problemas, sino también las cosas positivas, ¿no? Pues esta semana o este mes, pues mi mayor alegría ha sido tal, ¿no? O estoy trabajando, me estoy matando con el teletrabajo por esto, por lo otro, ¿no? También pueden surgir, lógicamente, los problemas, las dificultades, porque son parte de la vida, pero no son toda la vida, ¿no? También es muy importante aprender a reconocer las emociones, es decir, como los movimientos del espíritu, como lo que yo siento, decir, mira, este mes, en varios momentos he sentido que Dios me decía que tenía que salir al encuentro de un primo que está en Tegucigalpa y que tengo un resentimiento tremendo desde hace 10 años. Pues bueno, eso es una emoción, ¿no? 3 veces en este mes he sentido que Dios me decía, llámale por Skype. Bueno, pues eso es una emoción del espíritu. Como cosas que nos inquietan, cosas que nos vienen a la cabeza, cosas que con una cierta insistencia sentimos que son llamadas de Dios en el espíritu. Esto los jesuitas lo valoran mucho. O sea, decir, bueno, ¿qué emociones del Espíritu Santo has sentido durante este tiempo? Y uno aprende, poco a poco, aprende como a ir reconociendo los movimientos del Espíritu en nuestra propia vida. Por eso os comentaba que a veces el acompañamiento, más que lo que me digan, es como que yo aprendo a reconocer la vida de Dios en mí, aprendo a reconocer la voz de Dios, aprendo a reconocer también cómo Dios me habla, en qué me habla, etcétera, ¿no? Entonces, en una entrevista, pues generalmente uno no puede hacer una entrevista para estar 3 horas hablando, no es sano estar tanto tiempo hablando. Entonces, es bueno como poner un límite de tiempo y, por tanto, como ir bastante al grano, ¿no? Ir bastante al grano y, pues, comentar, pues eso, las cosas que creemos que son más sobresalientes. Hay personas que para decirte, digo un ejemplo tonto, ¿no? Para decirte tengo fiebre, te cuentan la vida del Papa Francisco, los pecados de la Iglesia, las mociones que da Sánchez cada día. Entonces, para contarte algo muy sencillo, dan 1000 vueltas. Entonces, tenemos que aprender a ser muy precisos. Por eso a veces ayuda incluso en un cuaderno, es una herramienta, un cuaderno, escribir qué voy a decir, como al menos poner algunas palabras claves, ¿no? Quiero hablar de las líneas generales y luego me voy a centrar en este punto. Bueno, entonces como tenemos que tener libertad, ¿no? Luego, pues hablando me pueden surgir otros temas. O si el acompañante me dice algo, pues de pronto me puede venir algo que no había pensado y que lo digo. O sea, hay que ser libres y espontáneos, pero no dar muchas vueltas. No dar muchas vueltas, ¿no? Entonces, como aprender a compartir los puntos más esenciales, y en esto también es importante, hablamos de herramientas también. Una herramienta es un proyecto de vida. Yo, en un contexto de ejercicios espirituales o de un retiro,
elaboro un proyecto de vida que luego es bueno dialogarlo con el acompañante espiritual y trabajar sobre eso. Pues decir, en este año los ejercicios sentí que Dios me llamaba a 4 cosas. Han pasado 2 meses y he crecido en estos puntos y estos puntos no los he tocado. Han pasado 8 meses y todavía no he avanzado en nada. Pues entonces uno se pregunta, ¿por qué? Si en los ejercicios espirituales viste que estos 3 puntos eran los más importantes, ¿por qué no estás creciendo en esos puntos? ¿No? Entonces ayuda mucho el tener un proyecto espiritual. Esto, si queréis, lo podemos hablar otro día, cómo se hace un proyecto espiritual, ¿no? Bien, entonces ayuda también eso, ¿no? Como un diario en el que a veces uno va tomando conciencia de las cosas que van pasando y cuando llega el momento del acompañamiento, pues uno recoge los datos, ¿no? Entonces, bueno, formas de acompañamiento espiritual. Pues básicamente una es la entrevista, pero también lo que es el examen de la oración, el examen del día, o cada semana hacer un momento de parón y revisar un poco cómo hemos vivido esa semana, eso nos ayuda mucho. En nuestra comunidad tenemos un medio que llamamos revisión de vida, que es compartir un grupo de personas la vida espiritual en base a los 4 ejercicios, la unión con Dios, el amor fraterno, el ejercicio de cruz, de crecimiento y la misión, ¿no? Con este esquema sencillo, como tocamos las dimensiones más importantes de nuestra vida. Bueno, pues la revisión de vida también es otra forma de acompañamiento espiritual en grupo, en la que no hay ningún padre espiritual, sino que somos todos hermanos que caminamos y compartimos nuestra vida espiritual, ¿no? Eso es otra manera, ¿no? Entonces, ayuda mucho cuando preparas cada semana la revisión de vida porque tomas conciencia de lo que has vivido en esa semana. Nosotros en el Verbum Dei lo hacemos, ¿no? Una revisión de vida semanal que nos ayuda semanalmente a tomar conciencia de nuestra vida espiritual en como las dimensiones más importantes. Bien, a la pregunta que hacíamos sobre la dificultad de encontrar personas para el acompañamiento. Bien, lo primero decir que hemos tenido en la Iglesia la imagen que solamente el sacerdote puede acompañar espiritualmente. Y no es cierto. O sea, hay mujeres que están tan bien o mejor preparadas que muchos sacerdotes. Hay laicos que tienen el don del consejo más que muchísimos sacerdotes. O sea, una de las cualidades del acompañante es que tenga una vida espiritual y que sea una persona que intenta vivir la vida espiritual. Y hay sacerdotes que están un poco en la luna, o estamos en la luna, ¿no? Entonces, un acompañamiento puede ser un hombre, puede ser una mejor mujer, puede ser un laico, puede ser una persona que tenga... El próximo día vamos a hablar de la figura del acompañante, vamos a hablar de esa figura, ¿no? Pero puede ser una persona, lo que sí, una persona que tenga una base de formación, una persona que tenga una cierta sensibilidad a la vida espiritual, una persona con la que podamos empatizar mínimamente, que no sea un ogro que ni siquiera me escucha, una persona que tenga algo de tiempo. Muchos tenéis la experiencia de que vuestros párrocos están todo el día corriendo y que imposible gastar 3 minutos. O que si le compartís un problema, os dicen una fórmula mágica hecha, una receta que no sirve para nada y lo que quieren es terminar pronto. Entonces, pues lógicamente, pues uno no elige como director espiritual a una persona que no me vaya a garantizar que me puede escuchar mínimamente, ¿no? Entonces, yo no puedo exigir que el director espiritual me esté escuchando todos los días 3 horas. Y esa es otra de las trampas. También los medios, ¿no? O sea, estar todo el día escribiendo emails, todo el día escribiendo WhatsApps, no. La entrevista es una cosa, la amistad y todo lo demás es otra cosa, ¿no? Pero tengo que buscar una persona que tenga, o sea, que me garantice decir, mira, cada X tiempo se puede hablar, cada X tiempo podemos hablar. Si la persona de entrada te dice, no tengo tiempo, pues ya está. Si te dice, tiene tiempo, pues se compromete a eso, ¿no? Bien. Entonces... Antonio, perdona, está Consuelo intentando entrar. Ah, vale. Ok, entonces no sé si se cayó o... pero bueno. Entonces, voy a silenciar para que no se escuchen ruidos. Vale. Si alguien quiere hablar, que levante la mano o que
desconecte su micrófono para poder hablar. Ya estamos terminando, ¿eh? Entonces, en cuanto al acompañante, esto, o sea, es una persona, busco una persona que pueda garantizar un mínimo de tiempo. Y repito, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un laico. El próximo día hablaremos como de las características que tiene que tener el acompañante. Bien, entonces, en el documento que os he enviado está escrito mucho más de lo que he dicho. Habla también de algunos recursos ordinarios, otros recursos extraordinarios, como son los medios de comunicación, pero que tenemos que estar muy atentos. O sea, se puede tener una dirección espiritual por Zoom, pero atención, tiene que ser con característica de entrevista. No vamos a charlar un rato porque estoy en esta tarde triste, ¿no? O porque quiero compartir que el Athletic Bilbao ganó la final de la Copa y tengo muchas ganas de hablar con alguien. No, o sea, puede ser una trampa. Entonces, hay que tener cuidado de qué sí y qué no. Pero pues nada es tan valioso como ese momento de encuentro interpersonal, dos personas que están hablando, ¿no? Y también pues se habla como de un cuaderno espiritual, como herramienta, o sea, tener un cuaderno donde voy apuntando como esas emociones que voy sintiendo, lo que cada día o cada semana reviso y me va ayudando. Bueno, pues nada, disculpar un poco la intensidad de la clase, pero pues el tiempo es muy cretino. Entonces, si queréis ahora 3 minutos de preguntas y si tenéis algún aporte, pregunta. O si queréis hacer eco, simplemente. Antonio. Sí. Si le has pedido a una persona que haga tu acompañamiento espiritual y que con total libertad te diga si tiene tiempo o no, ¿cuánto tiempo esperas a que responda? Pues es que depende de muchas cosas, pero si tú a una persona le dices, oye, me gustaría hacer acompañamiento contigo, y después de 2 o 3 meses no te dice nada, quiere decir que no puede, no quiere, o está tan embolatado que realmente no puede. Sin decírtelo ya te está diciendo. O sea, que una persona, si yo le pido algo, o sea, yo puedo tardar 1 día, 2, 1 semana, pero si ya tarda más de 1 mes, es que la persona no tiene tiempo o no quiere. Vale. Antonio, yo te quiero agradecer tu claridad. Has sido muy claro, muy puntual. Gracias, la verdad. Ha explicado muchas cosas en poco tiempo. Pero sí que me queda pendiente lo de el proyecto espiritual. ¿Verdad? No lo vas a dar, ¿no? O sea, a ver, nos queda solamente una clase. Entonces, en la clase siguiente no voy a dar proyecto espiritual, pero si alguien tiene interés, yo le puedo enviar como un pequeño, digamos, un pequeño esquemita o si queréis puedo grabar, también podría grabar un vídeo y lo subo. Sí. Vale, pues intento hacer eso. Me tomo la molestia. En estos ejercicios que hice en el verano en 7 Aguas, tuvimos un momento en el que justo hablé de lo que es un proyecto de vida espiritual. Entonces intentaré grabar un vídeo y os lo coloco para el próximo día. Gracias, Antonio. ¿Algo más? Sí, a mí me gustaría preguntar. ¿Sí? Si espera, se un segundo, José, un segundo. Sí. Que me están llamando. Dime, José. Sí, me gustaría preguntar si hay que diferenciar un poquito la parte de tu relación personal con Dios de la parte de tu misión, ¿no? A ver si me explico. Que, por ejemplo, imagínate que un director espiritual puede ser muy bueno en ese discernimiento que decías, un poco de los jesuitas, de nociones y tal, pero yo estoy implicado, por ejemplo, en un proyecto de evangelización o algo, y esa persona, pues igual en ese sentido,
pues sí, me puede escuchar, pero no me puede aconsejar, o que sí hay que diferenciar estas dos partes y puede ser que una persona, no digo tener dos directores espirituales, pero uno en la parte de tu relación personal con Dios y luego en la parte de la misión, pues tener también algún consejero, no sé si me explico. No, yo creo que es distinto. O sea, a ver, yo creo que solo tenemos que tener un acompañante espiritual y que toca todos los aspectos de nuestra vida. O sea, nuestra vocación es una, es la vocación al amor. Y el amor se concreta en la unión con Dios, en la unión con los hermanos, en la misión, en la vivencia de las bienaventuranzas, en el trabajo, en la relación familiar, en la educación de los hijos, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es una. No se pueden separar las cosas. Pero igual yo tengo un director espiritual y luego tengo una persona que me ayuda, que es un crack en la evangelización y me da consejos sobre ese tema. Pero no es el director espiritual, es una persona que me ayuda en un campo. De la misma manera que igual yo conozco una persona que es un gran educador y me da consejos para educar a mi hijo adolescente. No es un director espiritual, es un educador buenísimo que hablo sobre ese punto, sobre la educación de mi hija, mi hijo adolescente, que me mete en crisis, ¿sabes? Pero, o por ejemplo, tengo que hablar sobre un tema, tengo una depresión a un nivel psiquiátrico y hablo con un psiquiatra, pero es distinto el director espiritual. Entonces, puedo buscar especialistas en temas, pero el director espiritual es uno, que es tu vida íntegra. Bueno, ya es la hora. Si queréis terminamos y si alguien tiene en algún momento dado algunas preguntas, a nivel personal también me las podéis hacer. O sea, yo puede ser que esté ocupado, que no responda, pero generalmente de un día a otro, si alguien tiene alguna pregunta, me llamáis o me enviáis un audio y yo os intento responder. A modo de tutoría. Lo digo porque pues ahora ya quiero ser fiel al tiempo y ya se termina. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Y hasta el próximo fin o hasta que nos veamos. Muchas gracias. Me comunicaré con vosotros para daros los links de la parte de tanatología y si subo el vídeo del proyecto os doy el link. Muy bien. Gracias, Antonio. Antonio.